Ahora, como primer tema, vamos a ver lo que son las leyes de Fick. Para comenzar, ¿en qué consisten estas leyes? Como definición teórica, estas leyes son cuantitativas, escritas en forma de una ecuación diferencial, que describen matemáticamente el proceso de difusión de materia o energía, en un medio en el que inicialmente no existe un equilibrio químico o térmico. Estas dos leyes están aquí arriba. Esta es la primera ley y la segunda ley. Y la definición la podemos ver ejemplificada por medio de este GIF que tenemos aquí en este lado. Pero va a quedar un poco más claro con los siguientes ejemplos, que van a ser dos exactamente. El primero, cuando abrimos un frasco de perfume, nosotros nos vamos a percatar que rápidamente nos vamos a poder oler ese perfume incluso sin habernos echado ese perfume. ¿Esto qué quiere decir? Que las moléculas de perfume, al ser liberadas de su empaque, van a empezar a buscar ese equilibrio. Entonces se van a empezar a difundir por todo el medio cerrado. La segunda va a ser cuando ponemos un terrón de azúcar en un vaso de agua. Estas moléculas de azúcar van a empezar a buscar ese equilibrio y se van a difundir por toda el agua. Y básicamente, estas son las leyes de Fick. Como siguiente tema, tenemos lo que es difusividad. La definición de esta, según la RAE, es la cantidad de calor que, normalmente, pasa por una unidad de superficie en una unidad de tiempo, dividida por el producto del calor específico, la densidad y el gradiente de temperatura. Y ahora, ¿dónde se aplica esto en el cuerpo humano? Bueno, tenemos otros dos ejemplos. El primero es al estar sudando, ya que se va a producir ese intercambio o liberación de calor, desde nuestra piel hacia el medio exterior. O por ejemplo es la misma temperatura corporal, que esta difusividad de calor se da porque el mismo cuerpo empieza a regular en qué zonas del cuerpo debe de haber más o menos calor para su... Ahora veremos el transporte a través de la membrana aplicado en la hemodiálisis. Para empezar, sabemos que dentro de una célula se llevan muchos procesos y actividades metabólicas, como por ejemplo, los azúcares se rompen y liberan energía. También se sintetizan proteínas partiendo de materiales simples y se producen materiales como desechos. Pero para que la célula realice estas funciones necesitan recibir materiales, necesita eliminar los materiales de desecho. Para esto hace un intercambio de materiales con el ambiente a través de la membrana celular, la encargada de controlar el paso de materiales, y este movimiento constante de sustancias se les conoce como el transporte celular, que puede ser activo o pasivo. Aquí podemos observar la estructura de la membrana plasmática. En general, contiene una bicapa de fosfolípidos, los cuales conforman una estructura tridimensional esférica que los rodea. En su parte superior, cuentan con un círculo o cabeza. Es un grupo fosfato cargado negativamente. Las dos colas corresponden a la cadena de hidrocarburos. También en ella encontramos varias proteínas que no están fijas, que son capaces de llevar el transporte activo o pasivo. También contiene unos canales que se extienden a lo largo, permitiendo el paso de ciertas sustancias por la membrana, y el grosor de la membrana es de 7.5 a 10 nanómetros. El transporte activo es el proceso mediante el cual la célula utiliza energía para mover átomos y moléculas contra un gradiente de concentración. Para esto, la célula usa energía para mover sustancias desde regiones de baja concentración hasta regiones de alta concentración. Un ser humano en reposo utiliza de 30 a 40% de toda su energía para el transporte activo de materiales hacia la célula. Una descripción general de este proceso es que una molécula transportadora en la membrana tiene un sitio activo donde se acomodan ciertas sustancias. Entonces, cuando una sustancia entra a la molécula transportadora, ésta libera energía y se cambia la forma de la molécula transportadora. Se cree que la molécula gira y lleva la sustancia al interior de la célula, y una vez que libera la sustancia, la molécula queda libre para continuar el proceso. Por otro lado, el transporte pasivo no requiere energía celular, depende de la energía cinética de las partículas de la materia, que son los átomos y moléculas, que están en constante movimiento, que es un movimiento térmico. Un resultado de esto es la difusión, que es la tendencia que las moléculas de cualquier sustancia se diseminan de forma homogénea en el espacio disponible. En algunas células la membrana tiene poros microscópicos y es permeable a las moléculas.
Una regla simple de la difusión es que en ausencia de otras fuerzas, una sustancia se fundirá desde donde está más concentrada hasta donde esté menos concentrada. El gradiente de concentración representa una energía potencial, impulsa la difusión. En el caso del agua, es una difusión rápida, en células acuaporinas. En este tipo de transporte se derivan más, como la difusión facilitada, que muchos iones y moléculas polares que no pueden pasar por la bicapa lipídica de la membrana atraviesan la membrana con ayuda de las proteínas o también con canales. Ahora bien, una vez obtenidas estas definiciones y el funcionamiento de los diferentes tipos de transporte, veremos su aplicación en la hemodiálisis. La hemodiálisis es un tratamiento para la insuficiencia renal crónica. Para realizarlo se necesita un acceso vascular para unir una vena con una arteria del brazo o antebrazo. Utiliza un filtro especial llamado dializador, que funciona como un riñón artificial para depurar la sangre de una persona. El dializador es un recipiente cilíndrico que se conecta a la máquina de hemodiálisis que contiene una membrana semipermeable, como el caso que vimos del transporte de las células. Esta membrana separa dos compartimentos, por donde circula la sangre y el líquido de diálisis. La membrana, que es el principal componente del dializador, se caracteriza como mencionaba, por ser hidrofóbica, con alta selectividad, biocompatible y resistente a altas presiones en el circuito sanguíneo. Podemos observar que contamos con una bomba de heparina, la cual ayuda a la prevención de coagulación de la sangre, así como activación de neutrófilo y monocitos, que resultan en una mayor incidencia de infecciones y mortalidad en pacientes con hemodiálisis. Aproximadamente, un gran costo abarcan las membranas, ya que cada año uno puede utilizar 1.000 millones de metros cuadrados. Hay dos principios sobre los cuales trabaja la hemodiálisis. El primero, el transporte difusivo, que significa que los sólidos más concentrados presentes en la sangre se mueven a través de la membrana hacia el líquido de diálisis a favor de un gradiente de concentración. Y el segundo es el transporte conectivo o ultrafiltración, que es cuando el disolvente y los solutos se mueven en conjunto desde la sangre al líquido de diálisis, siguiendo un gradiente de presión transmembrana existente entre ambos comportamientos. Algo que es indispensable es el continuo mejoramiento de nuevas membranas. Los cambios en la composición, estructura y en las propiedades de transporte de la membrana es un efecto positivo en la eliminación de solutos urémicos, con el equilibrio entre el rechazo de moléculas medias y la retención de importantes proteínas sanguíneas. La composición de las membranas son la celulosa, poliamidas, así como mezcla que contengan compuestos hidrofílicos. En general, las membranas para hemodiálisis presentan elevado coeficiente de ultrafiltración, son membranas altamente porosas y presentan cierta biocompatibilidad. Sin embargo, las superficies hidrofóbicas absorben proteínas del suero tanto en la superficie de la membrana como en la parte interna de los poros, lo cual trae como consecuencia la reducción del tamaño del poro y por ende la disminución del flujo y eliminación de otros solutos por transporte difusivo y convectivo. Por lo tanto, es muy importante tener un equilibrio entre las propiedades de hidrofilicidad e hidrofobicidad de la membrana. Ahora veremos cómo se aplica el transporte de membrana en la oxigenación. La oxigenación extracorporal de la membrana, en sus siglas en inglés ECMO, es un método de proporcionar un apoyo para el pulmón y el corazón a los pacientes con perfusión inadecuada de la sangre en la carrocería o cantina del gas en los pulmones. La sangre se bombea de la carrocería en un pulmón artificial, glóbulos rojos que oxigenan y una eliminación de exceso de dióxido de carbono antes de que se vuelva para ofrecer el oxígeno a los tejidos y órganos. También es una gran demanda de oxigenadores de sangre utilizados durante cirugía cardíaca y en el caso de insuficiencia respiratoria con más de 5 millones de metros cuadrados al año de membrana. El funcionamiento de ECMO se realiza de modo venoso, en el que se extrae sangre de la vena cava inferior por una cánula insertada a través de la vena femoral. Después de la oxigenación, la sangre es devuelta en la aurícula derecha mediante una cánula de retorno, que se inserta a través de la vena yugular interna derecha. La sangre oxigenada se devuelve a la aorta por la línea de retorno introducida a través de las arterias femoral, carótida o aorta ascendente, otorgando soporte hemodinámico y respiratorio. Todo esto consta de una bomba centrífuga, un oxigenador, un intercambiador de calor y tubería. La bomba impulsa sangre por aspiración hacia el oxigenador,
donde hay un sensor que mide la velocidad de flujo de sangre. El oxigenador consta de una membrana hidrófoba que permite el intercambio de gas y evita que las fugas de sangre, como vimos en el transporte de células. Adicionalmente, hay dos adaptadores en los puertos de entrada y salida del oxigenador que se utilizan para el cebado y monitorizado de la presión. El régimen del flujo de sangre no debe exceder la capacidad del pulmón artificial de intercambiar el dióxido y el oxígeno de carbono, y las verificaciones se realizan para asegurar de que el nivel de flujo de saturación del oxígeno esté encima del 70%, mientras que el derrame esté encima del 95%. El dióxido de carbono es eliminado por el gas de barrido, en este caso oxígeno, que pasa sobre la membrana del pulmón, y los niveles de CO2 de la sangre se vigilan cuidadosamente para ajustar el flujo y el índice de mezcla del gas de barrido, donde un poco de dióxido de carbono puede ser agregado si los niveles en la sangre son demasiado bajos. Finalmente, la sangre se calienta a la temperatura del cuerpo, usando un baño de agua, el cual puede ser fijado apenas encima de la temperatura del cuerpo de 40 centígrados. Ahora veremos el transporte de solutos y oxígeno en la sangre y tejido. Algunas de las moléculas que pueden cruzar la membrana por difusión se encuentra el oxígeno. Este fenómeno puede ser observado cuando respiramos, ya que el aire llena una gran parte de los millones de alvéolos y el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre a través de capilares, que posteriormente la hemoglobina captura el oxígeno en los glóbulos rojos. La sangre que contiene oxígeno fluye al corazón, que éste lo bombea a través de las arterias hacia todos los tejidos del cuerpo que necesitan oxígeno. Por lo tanto, es muy importante y van relacionado cómo el oxígeno se encuentra tanto en la sangre como en los tejidos. Este proceso conlleva el paso de diferentes solutos en el torrente sanguíneo, aunque también puede ser por filtración, que es el movimiento de moléculas de agua y solutos a través de la membrana celular, ya que la presión hidrostática generada por el sistema cardiovascular, el flujo de estos solutos es medido por el tamaño de los poros de la membrana. Por ejemplo, los poros de la membrana de la cápsula de Bowman, que está ubicada en los riñones, son muy pequeños y solo albuminas, las cuales son las más pequeñas de las proteínas, tienen alguna posibilidad de pasar a través de la membrana. Al contrario, son los poros de la membrana de la célula del hígado, las cuales son muy grandes, entonces permiten una variedad de solutos que pasen a través y ser metabolizados a su vez. En la práctica, estos tipos de transporte se rigen bajo las leyes de Fick, que son la densidad de flujo de un determinado tipo de partículas es proporcional al gradiente de su concentración, la cual hace referencia a la ecuación de la continuidad. También la ecuación de la difusión, y mediante su análisis dimensional se origina la distancia cuadrática media que recorre una partícula.